Bien, luego de estudiar la regla de Carson general, de haber visto cómo es la modulación FM con modulaciones arbitrarias, eh, hablemos un poquito ahora de cómo aplica eso a la vida real. Hablemos de el ancho de banda de transmisiones FM comerciales. Y ahí tal vez lo primero sobre lo que tenemos que conversar es sobre la banda de frecuencias FM, sobre el dial FM. Banda de frecuencia del dial FM. Son 20 MHz de ancho de banda. Donde la primera radio, la primera emisora está típicamente en 87,9 MHz. Y la última está por aquí arriba en 107,9 MHz. Entonces ya ven de que esto acá abarca 20 MHz de ancho de banda en torno a una frecuencia central que es prácticamente 100 MHz, 97 MHz. Y dentro de esta banda hay una serie de emisoras. Y esas emisoras van estando siempre centradas en múltiplos impares de 100 kHz. Es decir, puede haber una emisora en 87,9, puede haber una en 88,1 MHz, la siguiente puede estar en 88,3, 88,5, 88,7, etc. Siempre de a 200 kHz se van ubicando las emisoras. Y cuando uno regula el dial de la radio, en el auto, por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, aparece siempre la frecuencia digitalmente, lo que van a encontrar son siempre frecuencias en ese rango y en saltos de 200 kHz. Entonces la separación acá siempre es 200 kHz. Debo ser un poquito cuidadoso porque hay zonas del mundo donde los saltos son de a 100 kHz, donde hay emisoras que son un poquito más angostas, pero el caso base, el caso estándar es la canalización que estoy mencionando acá. Estas frecuencias que indiqué acá son las frecuencias portadoras, es decir, son las frecuencias centrales de las emisoras. Estas acá son las frecuencias portadoras. Vale, esos son los FC de cada una de las emisoras. Entonces, resulta que típicamente si estamos en algún rango intermedio, digamos 92,1 MHz siempre, 92,3, 92,5, 92,7, etcétera, frecuencia, siempre aquí frecuencia, ¿no es cierto? Podemos tener una emisora
que está centrada en 92,3 y genera una señal, emite una señal FM en torno a 92,3. La siguiente emite su señal en torno a 92,5, otra en torno a 92,7, etcétera. Y esto significa que están limitadas a 200 MHz, tal como lo indica la canalización, la separación entre frecuencias portadoras, pero lo importante es que tienen en cada dirección, en cada dirección de frecuencia, tienen 100 kHz de ancho de banda. Entonces hay 100 kilos por un lado y 100 kilos por el otro lado. Anotemos esas dos observaciones: frecuencias portadoras son múltiplos impares de 100 kHz y por lo tanto el ancho de banda asignado a cada emisora es 200 kHz y la banda FM, cuando uno usa la nomenclatura banda, se refiere a una porción de espectro radioeléctrico. La banda FM, la porción de espectro radioeléctrico asignada a emisión FM comercial, tiene 20 MHz de ancho, y entonces simplemente haciendo la división resulta que tiene espacio para 100 emisoras. Es decir, el espectro radioeléctrico o la banda FM, pero en general también el espectro radioeléctrico, es un recurso escaso. Es un recurso escaso. No permite más de 100 emisoras. Ahora, la pregunta es, ¿son suficientes 100 emisoras para una determinada población? En general sí. Si uno busca en el dial FM, generalmente no están todas las frecuencias utilizadas. Ahora ocurre también que si una emisora obtiene una concesión para operar en la cuenca de Santiago, en la región metropolitana, esa frecuencia va a estar ocupada un poquito más allá también, porque para llegar, digamos, a las zonas más rurales, más alejadas de la región metropolitana, o al menos desde donde está la antena emisora, hay que salir con suficiente potencia y que de repente la señal llega más lejos. Entonces, en una región aledaña, hablemos, no sé, de la quinta región, es posible que esa frecuencia esté permanentemente con interferencia desde la emisión de la región metropolitana y no puede ser ocupada para otra emisora. Entonces, eso también puede ser el motivo por el cual una cierta frecuencia, una cierta concesión no se entrega en ciertas zonas geográficas para evitar ser interferida o generar interferencias. Toda esta
asignación de concesiones de frecuencia y definición de cuál es la canalización y cuáles son las bandas de frecuencia que se usan para una u otra cosa, la realiza el regulador, la realizan los estados que tienen sus organismos reguladores y en Chile ese organismo es la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En Estados Unidos, el regulador es la FCC, la Federal Communications Commission, y muchos dispositivos electrónicos que uno compra hoy en día tienen un pequeño logo de la FCC porque la FCC autoriza, certifica que ese dispositivo electrónico cumple con ciertas normas de emisión, desde la electrónica hacia afuera, ¿no es cierto? Ciertos límites de emisión o que han sido aprobados para ciertos usos de comunicaciones. En Europa, el regulador es la ETSI, European Telecommunications Standards Institute, y en el Reino Unido se llama Ofcom, creo que se llama Office for Communications. Eso para que se hagan un poquito una idea de que este tipo de cosas tienen regulación. Pasemos a un pequeño ejemplo de ancho de banda, porque cuando uno tiene una canalización de este tipo, desde luego lo que uno desea, digamos, si uno es el operador de una emisora FM, tiene que cumplir con la canalización. No puede emitirse con más ancho de banda del que fue asignado porque se genera interferencia a los canales adyacentes. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo y supongamos que hay una emisora que tiene una desviación de frecuencia de 75 kHz. Y supongamos que la modulación es una señal de audio que llega hasta 15 kHz de frecuencia. No es exactamente alta fidelidad. Alta fidelidad necesita frecuencias hasta 20 kHz. Por eso es que la tasa de muestreo en música digital en general es 42, por ahí 44,1 kHz, justamente para que sea un poquito más que el doble de la frecuencia de Nyquist, de la frecuencia de muestreo. Pero en FM se limita a 15 kHz en el dial FM comercial. Y la desviación de frecuencia también tiene un límite que son estos 75 kHz. Y de esto resulta entonces que el ancho de banda de una emisión FM comercial es 2 veces, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, delta F más el ancho de banda W sub M. Y el cálculo inmediato, 75 más 15, 90, 2 por 90, 180 kHz. Entonces calza los 200 kHz asignados, el tipo de señal modulante de un poquito mejor fidelidad que una señal, por ejemplo, de las que se usan en el dial AM, y una desviación de frecuencia que trata de ser lo máxima posible para usar bien el ancho de banda, pero no excederse, ser un poquito conservador.
Veamos este mismo ejemplo en forma ligeramente distinta. Mantengamos la misma desviación de frecuencia. Pero digamos ahora que lo que se conoce es la razón de desviación. Y la razón de desviación, asumamos de que es 5. Entonces de ello resulta que el ancho de banda de FM es 2 veces delta F por 1 más 1 partido por la razón de desviación. 1, aquí tenemos entonces un quinto, 1 más un quinto, 6 quintos. 6 quintos por 2 por 75 kHz hacen el cálculo y por supuesto resulta exactamente el mismo ancho de banda, 180 kHz. Y tiene que resultar exactamente el mismo ancho de banda, porque fíjense acá, vamos a hacer acá un pequeño cálculo y vamos a calcular la razón de desviación, que es delta F dividido por el ancho de banda de la señal, es igual a 75 kHz dividido por 15 kHz, y esto por supuesto es igual a 5. Así que estábamos realmente calculando el mismo caso en ambos casos, solamente que en forma ligeramente diferente. Eso es lo que hay para decir sobre emisiones FM comerciales. Por supuesto, uno puede entrar en mucho más detalle, pero lo esencial es eso.